Acá no me está figurando. Si tal vez está en directo. Estoy teniendo dificultades para poner en Instagram. Finalizamos y... No, vamos a ver mientras tanto por Facebook. Ya se van Bueno, sumando. A ver. Bien, ¿no? Mientras se van sumando y vamos solucionando acá la dificultad. Ine, ¿te querés ir presentando? esperemos que se conecten algunos más. A ver. Bueno. No, a ver. Ahí no sé si se está viendo. Bueno, bueno, viendo. Preséntate mientras, Inés. ¿Te parece? Todavía son Sí, pocos. sí. A ver. Vamos a esperar un ratito. Acá dicen que por Instagram no se está viendo. Estamos tratando de solucionar el problema. ¿Cómo están? ¿Se ve ahora? Por Instagram no sabemos todavía. Bien, acá dicen que por Facebook se ve perfecto, así que buenísimo. Estamos esperando solucionar el tema con Instagram. Como que se tildó. Bueno, veo que hay gente de México. Bárbaro. Nos dicen que por Facebook se ve perfecto. Bien. Bueno, mientras tanto esperamos que se conecte más gente. No, la misma dificultad. Sí. Sí. No, me figura directo, crear redes. No. Vuelvo a probar, cualquier cosa ya no.
Bueno, gracias a todos los que se están sumando. Estamos viendo si podemos solucionar el problema con Instagram. Así puede salir por las dos redes. Ahora. A ver, ahora. Grabar. Ahí está, me parece. Qué lucha, mil disculpas. Hasta que pudimos. Finalmente. Ahora sí. Bueno. Ya creo que se sumaron bastantes en Facebook, en Instagram se están recién ingresando. Así que bueno, ante todo, muchas gracias, bienvenidos. Gracias por invitarme a Revista El Cisne. Así que fantástico. Esperamos que en el día de hoy, que me toca estar acompañado por Inés, ¿sí?, doctora en psicología, podamos reflexionar, problematizar respecto a las distintas realidades y ficciones, ¿sí?, que muchas de las personas con discapacidad viven en el día a día en los ámbitos de salud y educación, que por cierto están vinculados, ¿no, Inés? Muy vinculados, ¿no? Realmente son dos grandes ámbitos donde, por ejemplo, si pensamos en una persona desde que comienza su vida, ¿no? Son ámbitos donde se va a comenzar a desarrollar y va a continuar desarrollándose a lo largo de la vida. Así que por eso, como psicólogos, ambos nos interesa, abordarlo desde este lugar, ¿no? Porque podríamos haber elegido quizás otros ámbitos, pero nos interesaba mucho lo que es salud y educación, ¿sí? Exactamente, que en lo que tiene que ver las personas con discapacidad, el gran desafío hoy, porque se habla mucho de inclusión, se empezó a hablar de convivencia, pero lo que tiene que ver, lo fundamental es acompañar el proyecto de vida de las personas. Sí, ¿no? Y sobre todo pensar que todas las personas tenemos derecho a tener nuestro proyecto de vida, como decía Hernán, a poder sentirnos realizados, ¿sí? A poder ejercer nuestra libertad para poder elegir en qué espacios queremos estar, de qué manera, ¿sí? Así que un poco vamos a tratar de abordarlo desde esta óptica. Exactamente. ¿Por qué elegimos el título Realidad y Ficción en el ámbito de salud y educación? Justamente porque lo que tiene que ver con las realidades es que han existido muchos avances en este tiempo. Por algo hoy estamos problematizando estos temas. Por algo el Cisne ha brindado un montón de conferencias y nos está permitiendo discutir, reflexionar, cuestionarnos nuestra práctica. En lo que tiene que ver, ya hoy por hoy, está la convención en este país. Sí, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue sancionada por la ONU en 2006 y en Argentina, fue aprobada en el 2008, fíjense hace cuántos años, ¿sí? ¿Cuánto se avanzó gracias a todo esto, ¿no? Ya es un avance o es una realidad, podríamos decir, que tanto hoy como en muchos otros espacios, en Periódico El Cisne y en muchos otros ámbitos, se discuten todas estas temáticas, ¿sí? Temas que quizás antes ni siquiera se discutían o ni siquiera se ponían en tela de juicio para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, bueno, esto podemos decir que es una realidad, ¿no? Y nos chocamos con inclusión, el término inclusión, que parece como que debemos incluir, pero ¿cómo lo hacemos? Porque es muy fácil hablar de las normas, de lo que debemos hacer, pero en la práctica está costando muchísimo llevarlo a cabo. En lo que tiene que ver, muchas instituciones se están esforzando y lo están haciendo muy bien. Muchos centros de día, por lo menos desde mi experiencia, y también desde la escuela, formo parte de un equipo técnico, la Escuela Especial Portal del Sol, que he visto que están ingresando, están llevando a cabo el proyecto de planificación centrada en la persona. Muchos centros de día están trabajando, ¿sí?, desde ese dispositivo que es acompañarlo en el proyecto de vida, utilizando como norma básica que las personas todos debemos aceptar y vivir en convivencia, aceptando la diversidad y acompañando todos, porque así como lo estamos haciendo nosotros, que cada uno de nosotros logramos construir un proyecto de vida propio, también las personas con discapacidad lo deben hacer. Pero ahora, el término inclusión se está mencionando y todos sabemos, nadie lo está discutiendo, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Qué pensás, Inés? Y me gustaría retomar, ¿no?, este término que justo mencionaste, ¿no?, de la convivencia, ¿sí? Quizás se habla mucho de inclusión y no tanto de convivencia, ¿sí? Por ahí inclusión a veces suena, ¿no?, como si la persona con discapacidad estuviese en otro mundo aparte y hubiese que meterla, incluirla, ¿no?, cuando en realidad se supone que todos tendríamos que poder
convivir desde las diferencias que todos tenemos, ¿sí? Porque la diversidad es parte de la condición humana. Y entonces, por ahí me surge la pregunta de, bueno, ¿cuándo empieza esto de la convivencia, ¿no? O cuándo podemos como empezar como sociedad a pensar en una convivencia más allá de la discapacidad, ¿sí? No sé, vos, digamos, Hernán, ¿qué te parece en relación a esto? Para esto es clave hablar acerca de poner en primer lugar a la persona. Justamente desde la antropología filosófica se ha cuestionado mucho del personalismo respecto a qué es persona, porque muchos hablamos, bueno, persona con discapacidad es el término correcto que hoy se está inculcando, y no ya discapacitado, minusválido, sino el término es persona con discapacidad, poner en primer lugar al actor. Hay una serie de notas que son características de todas las personas, que todos tenemos, y que es importante poder, para convivir, comenzar a ubicar a esta persona en un lugar digno, porque en definitiva es la dignidad la que se tiene que resguardar. ¿Cuáles son las notas características? Una de esas es la intimidad. Una nota característica de que todas las personas tenemos es la intimidad. Muchas veces la intimidad es considerado como algo menor, sin embargo es algo clave. Para que la persona pueda desarrollar su capacidad subjetiva, es necesario que tenga intimidad y darle espacio, que muchas veces eso se ve quebrado. Muchas veces la intimidad no lo tienen, porque se me ocurre, justamente trabajando en el ámbito de la clínica, que hay muchos padres, sin criticarlos, muchos docentes, que son una sombra, ¿sí?, de las personas con discapacidad, que vienen como a invadirlos y directamente no se le da el espacio para que pueda crear, para que pueda ser suficientemente creativo, para que pueda expresarse. Se los apura. Y hoy se ve incluso en la realidad digital, donde por ejemplo está en un Zoom el docente con el alumno, y el padre viene directamente y dice, bueno, la respuesta es tanto. No se le da el espacio. O bien, para que pueda permanecer solo en la habitación. Sí, que esto quizás, digamos, es algo que empezó a pasar ahora, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿sí? Que quizás muchos de alguna manera necesitamos encontrar nuestros espacios de intimidad, ¿sí? Todas las personas necesitamos esto. Bueno, y qué bueno es, digamos, que a veces, ¿no? Todo esto que nos trajo la cuarentena y demás nos permite repensar algunos aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿sí? O como esto que decía Hernán, bueno, ¿qué pasa cuando el niño o el adolescente tiene su clase, ¿no? Por Zoom, por Meet o por la aplicación que fuera, ¿sí? Digamos, hasta dónde se le permite desde la casa tener su lugar en esta sesión o en esta clase virtual, ¿sí? O hasta dónde podría haber una invasión, ¿no? Porque yo podría decir que quizás el ambiente es un arma de doble filo, ¿no? Podría ser muy favorecedor y facilitador del desarrollo de una persona, de su autonomía, ¿sí? De su proyecto de vida, como Hernán mencionaba antes, o todo lo contrario, ¿sí? Digamos, qué importante es el rol del ambiente en el desarrollo, el aprendizaje, el crecimiento de una persona, ¿no? Totalmente. Y dentro también de la intimidad está la capacidad creadora, el desarrollo subjetivo, pero para que esté el desarrollo subjetivo tiene que haber otro. Ahora, también otra de las notas características de la persona está la manifestación en el cuerpo, poder expresar esta intimidad. Y esto implica que debe existir un otro. Y que la persona tiene que ser libre, por sí misma, de poder decidir qué doy y qué no le doy al otro. Y no exigirle ni presionarle, justamente, para que se exprese, ¿sí? Como puede pasar que me tenés que contar todo, lo que ocurra, tanto en la escuela, tanto en el consultorio, en tu vida, me tenés que transmitir todo. Muchas veces, muchas familias o muchas figuras significativas de este niño, joven con discapacidad, incurren a eso por miedo, por temor, a que les pueda ocurrir algo. Porque el temor es normal. Y más, sobre todo, si se lo ve a ese niño joven como vulnerable. Entonces se les exige que le deban transmitir todo. Ahora, en realidad también vamos en que lo estamos condicionando. Porque si bien la persona es libre, porque todos lo somos, pero podemos condicionar esta libertad.
y cuánto daño generamos en el hecho de no darle el espacio suficiente para que la persona pueda crear por sí misma y resguardar lo propio que no desea compartir. Entonces ahí vamos para que haya la manifestación y poder expresarnos, que lo hacemos mediante el cuerpo. El cuerpo es el que media entre el interior y el ambiente. Necesitamos darle ese espacio, pero también tiene que haber un otro receptor, que muchas veces, por el simple hecho de que omitimos o negamos, ¿sí?, al otro vulnerable, por considerarlo discapacitado, directamente nos corremos, por ejemplo, en una reunión de casa o en el aula, ¿sí?, donde por ahí ese niño quiere compartir algo, pero no es visto. Entonces, ¿cuántas dificultades y cuánto quebramos en esa subjetividad? ¿Por qué? Porque si no hay un otro, ese don de dar, esa capacidad de querer transmitirme o expresarme para ser visto, para compartir algo, se frustra. Ese don de dar y recibir, que es una nota característica de la persona, se frustra. Y por otra parte, si no hay un otro, ¿cómo construimos? ¿Cómo nos desarrollamos subjetivamente? Bueno, todos sabemos, ¿no?, que el hombre es un ser social, entonces en este sentido todos nos constituimos, digamos, en las interacciones con los demás. Empezamos por la familia y luego por otros agentes de socialización. Uno de ellos, y uno de los más importantes, es la escuela, ¿sí? Pero bueno, hoy la escuela está en casa, ¿sí? Está a través de las pantallas, ¿sí? Antes hablábamos de Zoom, por ejemplo. Digamos, ¿cómo esto, quizás de alguna manera me pregunto, o lo pregunto para todos los que estamos acá, cómo puede haber quizás visibilizado, ¿no?, algunos aspectos de toda esta dinámica que quizás dentro del edificio de la escuela, antes de la cuarentena, no se veían tanto? Sí, por eso también la cuarentena nos ha permitido o ha dado muchas cosas positivas. Que todavía también el impacto no lo conocemos. Va a tener que pasar un tiempo para luego poder conocer el efecto real que ha generado. Los cambios de por sí no vamos a ser los mismos, ¿sí? Y cuando digo no vamos a ser los mismos, estoy incluyendo a todos. A vos, a mí, a todos los que están detrás de la cámara, a todas las personas con discapacidad. Pero dentro de los efectos positivos es justamente el hecho de que la escuela ha comenzado a tener mayor cercanía con las familias, que antes por ahí no estaban, ¿sí? Se había perdido de algún modo este contacto directo de trabajar con la familia. Y qué importante es. Por otra parte, es el avance en el terreno de la tecnología. Estábamos muy atrasados como argentinos. Gracias a esto se ha puesto en marcha este recurso que todos los docentes han tenido de algún modo que actualizarse para poder dar respuesta a una educación de calidad. Y de algún modo la tecnología es un gran apoyo. Sí, claro, la tecnología, digamos, tiene, ¿no?, como esa versatilidad, esa capacidad de adaptación y adaptabilidad a distintas necesidades que pueda tener, en este caso, si hablamos del contexto educativo, el alumno, ¿sí?, o el estudiante, ¿sí? Ustedes saben que, digamos, según cuál sea la discapacidad que presente la persona, puede necesitar algún tipo de apoyo u otro, ¿no? Muchos apoyos antes eran impensados cuando no existían las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, si no tuviéramos hoy las tecnologías que tenemos, quizás no hubiésemos podido continuar nuestra vida del modo que de alguna manera la continuamos, ¿sí?, a pesar del aislamiento obligatorio. Y bueno, y en este sentido vale la pena pensar, ¿no?, cómo de alguna manera nos vimos obligados a digamos, avanzar con el uso de las tecnologías, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿sí? Y quizás de alguna manera, hasta sin darnos cuenta, ¿no?, esto por ahí permitió brindar más posibilidades o, digamos, más facilidad para los apoyos que pudiera necesitar, ya sea algún alumno con discapacidad o algún alumno con algún estilo de aprendizaje de particular que quizás le resulta más sencillo aprender con imágenes, con videos, y no quizás con un método más tradicional donde solo es la lectura de textos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es algo interesante quizás para pensarlo. Y da un lugar mayor a la accesibilidad cognitiva, que es tan importante. ¿Qué es esto de la accesibilidad cognitiva? ¿Sí? Si nos querés contar, Hernán. Acá, justamente para hablar de accesibilidad cognitiva, tenemos que poner en primer orden el ambiente, ¿sí?, y los dispositivos tecnológicos. Son un gran recurso.
porque se pueden adaptar y ajustar al perfil de cada persona. Entonces la persona tiene la capacidad de poder comprender de diferentes formas, ajustando nosotros al ambiente para que la persona pueda comprender aquello que nos estamos transmitiendo. Y esto muchas veces no se ve. Me imagino, por ejemplo, si voy a China, ¿sí? Y tengo que llegar, o tengo que trasladarme de una ciudad a otra. Y con toda la tecnología yo no sé ni tomarme un subte en China. Si los carteles están escritos en chino, obviamente, ¿sí? No tengo forma de comprender, no tengo forma de poder acceder, subirme a un subte y llegar a donde quiero. De algún modo la tecnología puso de manifiesto esto. Sí. Por otra parte también pensaba, ¿no?, en esto de la accesibilidad cognitiva, que es un concepto que está muy en auge y cada vez más de moda, podríamos decir, que es muy importante transmitirlo, por ejemplo, a los docentes. A mí me gusta, cuando doy clases en la universidad, digamos, formando a futuros docentes, tanto de nivel inicial, primario como superior, contarles, ¿no?, qué es esto de la accesibilidad cognitiva, qué importante es que en este caso el entorno educativo sea un espacio que sea accesible, ¿no?, es decir, que todos los alumnos puedan utilizar ese espacio, puedan sacarle provecho, puedan llegar a la escuela, trasladarse, comprender qué se realiza en cada espacio, ¿sí?, comprender los turnos que hay, y cómo muchas veces no solo es una cuestión del edificio físico de la escuela, que es al que hoy no estamos yendo por la situación de pandemia, sino que, digamos, la escuela la hacen los vínculos de todas las personas que conforman esta institución o este entorno educativo, ¿sí? Y como muchas veces, cuando yo no entiendo qué puedo hacer en un espacio, como este ejemplo que decía Hernán, ¿no? Voy a China y no sé cómo hacer para subirme al subte, dónde tengo que sacar el boleto o cómo es. Y bueno, quizás a muchos se nos ocurre en esto de que somos seres sociales, ¿sí?, preguntarle a alguna persona, si no hablamos el idioma, mirar a ver qué hacen las demás personas, ¿sí? Y si una persona coloca el boleto de determinada forma o lo que sea y vemos que se sube al subte, entonces probablemente intentemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, como muchas veces el otro que está en ese entorno, cualquier persona, ¿sí?, puede ser este apoyo natural que a veces necesitamos, ¿sí? Y bueno, como quizás esto también de alguna manera se da hoy en día, ¿no?, que no está tan en juego el edificio de la escuela, ¿no?, si es accesible o no, si, por ejemplo, un alumno que estuviera en silla de ruedas puede ingresar al edificio o no. No es solamente la cuestión física, sino también los vínculos, los roles, las conductas que se ponen en juego. Y acá, bueno, de conducta lo tenemos a Hernán, que sabe mucho de esto, ¿sí? Y cómo tener en cuenta siempre que hay un otro, ¿sí?, con el que yo debería poder contar, ¿no? Como bien decía, si estoy en China y necesito, pero siempre voy a necesitar un otro que esté adaptando, ¿sí?, los ciudadanos de ese país, que me hayan adaptado las condiciones para que yo pueda viajar, para que un extranjero pueda ir y pueda acceder. Por otra parte, un otro que si yo aún así no comprendo, poder acercarme y que me pueda dar respuesta. Pero el tema está justamente que para poder incluir verdaderamente, lo primero que tenemos que hacer es quebrar la barrera actitudinal. Porque la barrera actitudinal lo que hace es marcar aún más esta brecha nosotros-otro. Y lo que genera es mayor vulnerabilidad en el otro. Porque ese otro, cuando está omitido, cuando es negado, cuando no es visto, le genera un empobrecimiento subjetivo, que lo que hace es, a sí mismo, ubicarse en un lugar de discapacitado. ¿Sí? Imaginémonos de un niño que va creciendo y que no es visto, que no es considerado, que no ha tenido el espacio, justamente, de inmanencia, de intimidad propio. Cuando siempre ha intentado manifestarse, dar, entregar algo de sí mismo, de su ser, y hay un otro que lo reciba, que lo perciba. Eso lo que genera es un empobrecimiento subjetivo. Y lo ubica en un rol pasivo. Y ahí caemos en lo que es muchas veces lo que ocurre en la clínica, en las instituciones. Que justamente en una conferencia anterior había hablado de cómo las barreras, los obstáculos discapacitan. Justamente discapacitar es el obstáculo, que no se le da el espacio a esa persona para que se pueda desarrollar y desenvolver en la vida de un modo autónomo, que pueda posicionarse en un lugar activo. Y para acompañarlo en el proyecto de vida, lo que necesitamos es que esa persona comience por sí mismo plantearse los objetivos, ya sea en el consultorio, en el tratamiento, plantearse
Bueno, ¿hasta dónde quiero avanzar yo también? Pero para eso, primeramente, lo que es sumamente necesario, y acá vamos con accesibilidad cognitiva, es poder informarle. Nosotros tenemos una gran responsabilidad respecto a esto. Nosotros debemos informar a nuestro paciente, a nuestro alumno, en qué consiste, ¿sí?, en cada espacio. Porque también los chicos, cuando van a una escuela, alguien les dice para qué van a la escuela. Alguien le dice, ese docente, esa autoridad, para qué es ese espacio, qué se va a hacer ahí, de un modo claro y concreto. Muchas veces lo damos por hecho porque está naturalizado, pero nosotros lo tenemos naturalizado. Cuando ese chico va al consultorio, al espacio, bueno, pero es el espacio de psicología, de psicopedagogía, de TO, bueno, pero es la escuela. Nosotros lo tenemos naturalizado porque nosotros lo hemos comprendido, hemos mamado eso. Pero ahora también ocurre que cuando llega, muchas veces me ha pasado, y muchas veces lo hemos discutido, viene ese chico que ha pasado por 3, 4 psicólogos. ¿Y sabes qué es este espacio? La respuesta es, oh, acá vengo porque me mandan. Entonces, realmente es complicado. Es complicado nosotros porque tenemos que de algún modo asumir y no dar por hecho ciertas cosas. Debemos asumir nuestro rol, nuestra responsabilidad, aquellos que estamos trabajando en discapacidad, para poder cobrar con esta barrera actitudinal, que por ahí seguramente va a llevar mucho tiempo, pero es fundamental. Por eso la información es ante todo un pilar máximo, porque es lo que le permite a la persona, una vez informada, poder comenzar y tomar decisiones y plantearse sobre todo objetivos, porque si vamos a hablar de proyecto de vida, lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer esas personas es pararse en un lugar activo. Y también, obviamente, hay un trabajo previo que hacer para enseñarle a esa persona, plantearse metas y objetivos. Sí, hablando de enseñarle, me quedó resonando en la cabeza esto que mencionaba Hernán del empobrecimiento, ¿no? Cómo, digamos, si pensamos en la persona con discapacidad, se podría estar empobreciendo, ¿no?, frente a esta situación que Hernán ha explicado. Y si lo pensamos quizás desde el ámbito de la escuela, ¿no? ¿Quiénes se estarían empobreciendo? ¿Solamente frente a esta situación donde el alumno con discapacidad es excluido? ¿Solo se estaría empobreciendo el alumno con discapacidad? ¿O en realidad se estarían empobreciendo todos sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Pienso que quizás si educamos desde la convivencia, desde la inclusión, ¿no?, desde los primeros años de vida a todos los niños, ¿sí?, todos se estarían enriqueciendo, ¿no? Porque en realidad, como decíamos antes, la diversidad es parte de la condición humana, y si lo miramos desde esta lógica, ¿no?, de que la riqueza está en la diversidad y en las diferentes capacidades que todos tenemos, ¿no?, quizás de esta manera también estamos educando en valores a aquellos compañeros que no tienen discapacidad, ¿no? Porque muchas veces nos llega a veces a los profesionales esta queja de quizás algunos padres que por desconocimiento, ¿no?, le temen a que sus hijos tengan en el aula algún compañero con discapacidad, ¿no?, porque esto podría implicar bajar el nivel o lo que fuera. Pero cuántas cosas desde esta educación en la convivencia y en los valores, ¿no?, desde esta lógica inclusiva que se puede proponer desde la escuela, cuántas cosas todos los alumnos pueden aprender, más allá de que tengan o no discapacidad, ¿sí? Cómo todos nos podríamos enriquecer, inclusive los adultos que también aprendemos, ¿no?, del intercambio con los niños, los profesionales, los docentes, los directivos. Me parece que creo que pasa por cuál es la lógica con la que trabaja la escuela, si es una lógica de homogeneizar, ¿sí?, donde todos deberíamos ser iguales y el que no es igual, ¿no?, es el otro, esto de nosotros y el otro que decía Hernán, ¿no?, y entonces queda excluido. ¿Qué estamos transmitiendo ahí? ¿Qué mensaje le estamos dando, ¿sí?, a todos estos niños que asisten a la escuela? Después no podemos esperar que cuando se reciban de la escuela estos niños salgan a la calle y digamos, sean inclusivos con cualquier persona con la que se crucen en la calle, ¿no? O sea, si en realidad nosotros les transmitimos que el que no es igual, entonces queda fuera, ¿sí? Entonces, me parece que está bueno quizás pensarlos de este lugar y de cuál es la responsabilidad de todos los adultos, que somos estos adultos significativos para el desarrollo y el crecimiento de un niño, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol y nuestra responsabilidad frente a esto? ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Qué estamos comunicando? Muchas veces sin darnos cuenta con muchas de nuestras conductas y comportamientos. Totalmente, y por eso la discapacidad es un problema social. Porque justamente si nosotros lo que queremos
es enriquecernos como cultura, porque hoy en día está en cuestionamiento de que estamos como estamos, o hay muchos retrocesos o dificultades como sociedad por la cultura, por los valores que se transmiten. Porque un niño, un bebé, cuando nace, ¿sí? No nace con esta brecha de nosotros otro, ese otro diferente. De algún modo, si un niño de 7, 8, 9 años va a la escuela y después empieza, viste mamá, a ese chico que le falta algo, viste por qué ese es diferente, ma, porque muchos niños van a preguntarse esto. Es justamente porque de algún modo esa norma, esa diferencia, esa brecha, hubo situaciones en las que lo marcaron, que le generó ese interrogante de por qué ese chico es diferente. Entonces están muy buenos los proyectos, estos avances que son sumamente necesarios y que los estamos viviendo, pero nos queda un largo camino todavía por hacer. Sí, me acuerdo de un chiste que en algún momento, un chiste gráfico, ¿no? Vieron como cuando aparecen en los diarios o a veces lo vemos en las redes. Es digamos, una viñeta muy corta donde está un hijo con su mamá y cuando lo va a buscar a la escuela, ¿no? El primer día de clases, donde a veces, digamos, puede haber compañeros nuevos, ¿no? Entonces la madre le pregunta, ¿y tenés algún compañero nuevo? ¿No tenés algún compañero que es diferente? Le dice. Y el hijo la mira así, ¿no? Como que no entiende a qué va la pregunta y entonces le dice, sí, pero si no fuéramos diferentes, ¿cómo nos distingue la maestra? ¿Cómo sabe quién es la mamá que viene a buscar a quién? ¿No? Le contesta como diciendo, no entiendo qué me estás diciendo, ¿no? Entonces, como muchas veces, sin darnos cuenta, los adultos podemos de alguna manera plantar esa semillita, ¿no? Esta lógica de homogeneizar a todos y el que es diferente, bueno, hay que tratarlo como tal, como diferente. Y muchas veces incluso nos puede haber pasado, ¿no? Los profesionales sin darnos cuenta, quizás alguna vez con alguna actitud, con algún gesto, de transmitirle esto, ¿no? A los niños que quizás si desde el vamos les transmitiéramos otros mensajes, quizás hoy esos niños ya crecidos, ¿no? Transformarían la sociedad o, digamos, generarían una sociedad que realmente fuera más inclusiva o donde se pudiera vivir desde la convivencia. Exactamente. Que para eso tenemos que hacer un largo camino, no es algo que podamos hacer de un momento para el otro, ¿sí? Porque ya estamos chipeados. Esto no es por eso que tenemos que ponernos como una imposibilidad de decir, no, nos va a llevar tiempo, entonces ¿para qué tiramos la toalla? No, nos va a llevar tiempo porque nos está costando todavía. Hay muchos mecanismos rehabilitatorios, aún con la convención, que es una gran herramienta, con la CIF. Hay muchas herramientas que por algo hoy estamos permitiéndonos nosotros simplemente acá problematizar y cuestionar algunas de las normas que hoy siguen conviviendo muchas personas con discapacidad. Nosotros, en realidad, estamos inmersos en esta problemática, porque no nos olvidemos que es una problemática social. Una de las cosas que me plantean en el ámbito de la salud es las instituciones, los mismos profesionales, el circuito discapacitante en que están inmersos muchos de estos niños y jóvenes que van a la escuela, a la institución, SET, lo que fue ese centro de día, y a la salida de ese espacio van a terapia. Y que hay muchísimas terapias, no una. Tienen muchísimas sesiones muchos de los niños y jóvenes. Entonces es una gran dificultad. Y el modelo social no viene a decir el modelo rehabilitatorio no existe, no sirve, no hace falta que concurra un espacio, institución, centro de día, sesión. No. Es importante. Es importante. Es válido el espacio. El tema está en cómo lo encaramos, ¿no? En el modo, en cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo. Me hiciste acordar a un paciente que digamos, tenía dificultades para socializar. En realidad había empezado a venir al consultorio por una dislexia, ¿sí? Por dificultades en la adquisición de la lectoescritura, pero bueno, fueron surgiendo, digamos, otras problemáticas, ¿no? Y muchas veces pasa que los niños con dislexia tienen, digamos, baja autoestima porque sienten que fracasan en la escuela, ¿sí? Muchas veces por la metodología tradicional con la que se enseña, donde, como decíamos antes, todo se trabaja a través de la lectura de textos, ¿no? Y quizás estos niños podrían tener más facilidad con videos o con material audiovisual. Y entonces, bueno, digamos, una de las cosas que fuimos trabajando es esto de
quizás que se animara a invitar a algún compañerito o, digamos, empezar como a abrir las puertas de casa, ¿no? Que el mundo no era solamente mamá y papá. Y me acuerdo que una vez, digamos, tenía sesión, ¿no? Y viene este planteo por parte de su mamá de, ay, hoy tiene el cumpleaños de no sé qué compañero y, bueno, tiene ganas de ir, pero yo no sé qué hacer porque si no, no va a llegar a la sesión. Y me acuerdo que, claro, uno a veces se enfrenta, ¿no? Frente a esta situación donde no sabe qué responder, porque se supone que uno como profesional tiene que mantener un encuadre donde hay que cumplirlo y si nos vemos todos los miércoles a las 4 de la tarde, se supone que lo tenemos que respetar. Pero me detuve a pensar y dije, en este caso, si quiere ir al cumpleaños, que nunca quería ir a ningún cumpleaños de los compañeros, está buenísimo, ¿no? Y de alguna manera es un indicador de que algo de todo lo que estuvimos trabajando estuvo funcionando y entonces quizás hoy es más terapéutico que vaya a ese cumpleaños y que agendemos otro horario para verlo en otro día, sí, que no es el habitual, y en tal caso ese día sí trabajar en la terapia, bueno, a ver cómo te fue en este cumpleaños y retomar esto, pero no que por venir a terapia a verme la cara a mí deje de ir a un cumpleaños donde él tenía ganas de ir, ¿no? Era su espacio, él lo estaba eligiendo porque realmente la madre estaba sorprendida de que él quería ir, ¿no? Y entonces no hubiese sido muy terapéutico decirle, no, tenés que venir a verme a mí la cara. Totalmente. Lo mismo es las salidas más allá del consultorio. Qué importante que es. Con muchos de mis pacientes, justamente, la terapia está afuera. Qué importante que es ir a tomar un café. Nos da un montón de información en cómo se desenvuelve. Pero no solamente, y también cortar con esto de evaluar constantemente. ¿Sí? Este término de evaluar, ahora que estamos en periodo de admisión, sí, qué bueno que sería poder comenzar a criticarlo el término. ¿Sí? Siempre digo, debería haber menos sesiones, más encuentros, porque de eso se trata. Y en definitiva, también es importante que ellos se pongan, para ponerse en un rol activo, tanto que hablábamos de proyecto de vida, que también ellos tengan la oportunidad, y nosotros ahí es donde lo tenemos que preguntar, ¿y vos cómo te sentís? ¿Qué pensás del espacio? Porque para evaluar, ellos mismos tienen que comenzar a considerarse qué importante que es el espacio donde están concurriendo. Y así también los objetivos que en un principio ellos deberían haberse propuesto. Pero esto no siempre sucede, ¿no? A veces son cosas que las damos por supuestas, ¿no? O que pensamos que cualquier persona las entiende o sabe, ¿no? Qué importante es muchas veces explicitar, ¿no? Y cómo sucede muchas veces, digamos, con niños que tienen alguna dificultad en su desarrollo o en el aprendizaje, ¿sí? No suponer que todos ya lo aprendieron y que para ellos es obvio, ¿no? Muchas veces, digamos, el tratamiento, entre comillas, pasa por esto de explicitar muchos aprendizajes que quizás en este niño no se dieron tan naturalmente como nosotros hubiésemos esperado, ¿no? Como muchas veces hay que explicarles, como decía Hernán, bueno, ¿para qué es este espacio? ¿Sí? Esto de hacer el entorno más accesible, ¿no? Quizás es tan sencillo como eso, no tiene demasiadas vueltas ni hay que buscar, digamos, el tratamiento mágico, ¿no? Es una cuestión de primero ver al otro como una persona, como un sujeto, ¿no? Tenerlo en cuenta, preguntarle si entiende para qué está en este espacio, darle la posibilidad o habilitarle el espacio para que sea su espacio, ¿no? Y también para que, porque es algo que, a ver, y esto existe, parece como que es una cuestión laboral, como que termina siendo un negocio. Ahora, ¿quién en realidad debería elegir también los profesionales? Porque tienen toda la libertad de hacerlo. Y también debería elegir la institución. Es justamente el concurrente, el posible paciente, ¿sí? El posible alumno. Entonces, ¿por qué no también pararnos en ese lugar de decir y transmitir, bueno, ¿cuántos profesionales más viste? ¿Querés? ¿Te sentís cómodo conmigo? ¿Te sentirías mejor con una mujer? ¿Te sentirías mejor en otro espacio, en otra institución? Entonces parte de la evaluación también tiene que ser esto, recíproco. Porque es ahí justamente donde hablamos de derechos. El consentimiento, que ellos estén al tanto de qué tratamiento de qué trata, de que ellos elijan los profesionales. Y acá la familia también tiene un rol muy importante. ¿Sí? Porque cuando uno es niño, obviamente es la familia quien lo acompaña y da el primer paso. Pero la familia también ahí es donde
debe decir, bueno, mirá, estamos acá para conocer, para que mi hijo te conozca, y a partir de ahí vamos a ver también otros profesionales, vamos a ver cómo se siente, entonces después haceme el presupuesto. Hoy es todo al tuntún, che, pasale, tiene tal diagnóstico, porque directamente ya ni el nombre se le pregunta primero, es cuál es el diagnóstico, ah, sí, trabajás, perfecto, más está el presupuesto para tal obra social. Entonces, es ahí donde nos tenemos que plantear. Y cuando hablamos de inclusión, que hablamos de pasamos, o deberíamos pasar el término inclusión, que es válido, pero para la práctica, que es importante, hablar de convivencia, convivir implica esto, que es lo que cualquier otra persona haría. Si yo, por ejemplo, me contacto porque necesito ir al psicopedagogo o al terapista ocupacional, y lo llamo, si a mí no me agrada, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy más. Sí. O le digo, disculpame, no me sentí cómodo, prefiero ir a otro profesional. Y de ahí hablamos de ponernos en situación de equidad, de comenzar a aceptar la diversidad. Y dentro de esta diversidad, comenzar de algún modo a hacer valer los derechos de las personas. Porque no es que nosotros como profesionales, como institución, de lo que fuese, nosotros decimos, ah, no, nos queda muy lindo transmitir, no, porque nosotros luchamos contra las barreras sociales, contra las barreras actitudinales, las arquitectónicas. También es muy importante nosotros reflexionar nuestra práctica. Y no está mal hacerlo. Me parece que es importantísimo comenzar a plantearnos primeramente cuál es nuestra actitud para poder avanzar y que comenzar a quebrar con las barreras actitudinales de afuera. Que nuevamente, la barrera actitudinal es la fundante. Arma una brecha entre nosotros, otro, y genera mayor vulnerabilidad frente al otro. Lo discapacita. Y los profesionales con esto, que muchas veces, bueno, hemos entrado en discutir, demás, incluso en la charla anterior, discapacitamos. Discapacitamos en este sentido, de que es importantísimo comenzar a quebrar primero nuestros prejuicios, comenzar a agarrar y ver, replantearnos, bueno, este derecho, ¿qué dice? ¿Y cómo lo puedo llevar a cabo yo en mi espacio, en mi sesión, que es dentro de 4 paredes? ¿Cómo lo podemos plantear? Bueno, lo planteamos justamente dándole la posibilidad de elegir. Primero informar de qué trata el espacio, ver si se siente cómodo. Después plantear en conjunto cuáles son los objetivos. Y una vez que planteamos juntos los objetivos, evaluar tanto el paciente como en mi caso. Y eso se trata. Me hiciste acordar a otra anécdota, ¿no? Hace unos años, trabajando en un hospital, estábamos armando un proyecto de investigación que incluía la evaluación neuropsicológica en población infantil. Y claro, uno por ahí empieza a armar todo el proyecto, qué sé yo, y a veces uno no, lo último que mira, ¿no?, es lo que pide el comité de ética con el tema de los consentimientos informados y demás, ¿no? Y ahí todos aprendimos que algunos nos agarró de sorpresa, otros ya de alguna manera lo conocíamos, pero como equipo nos permitió crecer, que no solamente hay que pedirle el consentimiento informado a los padres en tanto responsables de ese niño, que todavía es menor de edad, sino que también hay un proceso de asentimiento con el niño, que se llama asentimiento informado, ¿no?, en el cual uno tiene que, digamos, adaptar al lenguaje del niño en función de su edad, ¿sí?, cómo le explica esto que se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, si se le van a tomar algunas pruebas, si se van a hacer algunos juegos, tareas o lo que fuera, y donde es el niño el que tiene que decir si quiero o si se niega, digamos, por más que el padre ya haya firmado el consentimiento, uno no puede continuar, ¿no?, al menos con ese sujeto de investigación, ¿no? Entonces, como, digamos, a veces uno sin darse cuenta, ¿no?, termina como no cumpliendo con estas normas tan básicas, ¿sí?, donde, bueno, todos tenemos nuestro derecho a elegir desde que somos niños, y esto es importante, que cada uno de su ámbito, los profesionales, los educadores, los padres, lo podamos transmitir y de alguna manera hacer cumplir, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es así como vamos llegando a lo que es la construcción, acompañamiento en la construcción del proyecto de vida. Porque no porque tenga una discapacidad también brindamos tratamiento, ¿sí? En definitiva, todos, por ser personas, por estar inmersos en la cultura, ¿sí?, por haber sido atravesados por la norma, ¿sí?, bueno, llamémonos, somos neuróticos y tenemos la posibilidad de poder concurrir a distintos profesionales para tratar nuestras dificultades, nuestras dolencias, nuestra angustia. Lo mismo las personas con discapacidad. Pero no porque tenga discapacidad hay que efectuar un tratamiento, ¿sí?
Y esto es muy importante. No deben ser las personas con discapacidad tratadas por el simple hecho de su condición. No. En todo caso, el tratamiento también va dirigido porque siente angustia, ¿sí? O porque tiene alguna dolencia, alguna dificultad. Ahora, en tal caso, por tener la discapacidad, lo que tenemos que hacer es trabajar con el entorno, con el ambiente. Y es ahí, justamente, trabajar con el ambiente es trabajar con estos obstáculos que discapacitan. Por eso que importante también es, en el momento de plantearse un tratamiento, es no exclusivamente con la persona, sino también con todo el contexto que lo rodea. Y es ahí donde caen, si va al club, contactémonos con el profesor, con la escuela, con la familia, con el docente, con la abuela, todos los agentes que rodean a esa persona y que por ahí están obstaculizando el desarrollo, es clave poder trabajar. Y las familias son las figuras significativas, ¿no? Es el núcleo fundante. Entonces me parece que en el momento de trabajar con la persona con discapacidad, hay que acompañarla, pero fundamentalmente es clave trabajar con la familia y así con todos los que lo rodean. Por eso vayamos hay que empezar a contactarse, ir, ver, porque también, aparte, y muchas veces, yo en mi caso voy a la escuela en general, siempre. Me encanta ir. ¿Por qué? Porque es ahí donde conoces también ese espacio, es el segundo hogar. La docente también es una figura significativa, ¿sí? Y también ahí nos encontramos con el grupo de padres, con los compañeros, muchas veces también hay que trabajar. Y no es que el profesional es quien tiene conocimientos, no. Es un sentido de trabajar en red, ¿sí? Dar continuidad. Una cuestión es que el profesional por ahí tiene ciertos conocimientos, obviamente conocimientos disciplinares, que por ahí otro no tiene, pero justamente ahí está la multidisciplina, ¿sí? Y qué importante que es conocer el espacio y acompañar en el desarrollo de accesibilidad cognitiva, que por ahí no nos estamos dando cuenta. ¿Dónde está la falla? ¿Por qué el chico no está logrando comprender tal información que se le quiere transmitir? ¿Sí? Entonces, es ahí. Por ejemplo, un niño que presenta dificultades atencionales, ¿sí? Vamos a la escuela y por ahí vemos que está sentado atrás del todo, ¿sí? Ahí al fondo de todo. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza, porque no quiere ser visto, entonces se tapa. Está sentado solito, por ahí lo ves. Y claro que por ahí le va a chocar si va la docente. Vení, te sentás hoy acá delante de todo y te juntás con tales chicos. No, hay un trabajo que hacer previo. Pero veamos que por la dificultad atencional que presenta, es importante que también, porque si está sentado detrás de todo, ve todo el barullo de los chicos, típico, ¿sí? De los niños. Entonces, qué importante también es ver dónde se sienta, con quién, y cómo podemos trabajar con el niño en conjunto, para que se sienta cómodo, y disminuir todas las dificultades que se presentan alrededor. ¿Para qué? Para favorecer la accesibilidad. En ese caso es interesante ir viendo, ¿no? O ir monitoreando, corregime si me equivoco, pero entiendo que desde este lugar se trabaja, ¿sí? Ir viendo cómo a la medida que se van reduciendo estos estímulos distractores o se busca quizás en qué lugar del aula es mejor sentar a este niño o, digamos, en el día de hoy, cómo hacemos con el Zoom, ¿no? Porque hoy las clases son por Zoom, entonces, digamos, cómo nos manejamos en este sentido, ¿sí? Cómo, digamos, facilitamos el aprendizaje de este niño, ¿sí? Y tratamos de evitar todo tipo de distractor. Bueno, ir monitoreando a ver, digamos, en qué medida esto va resultando o quizás tenemos que ir para atrás y probar con alguna otra medida, ¿no? Porque no es que hay una receta ya hecha, ¿no? Para que, bueno, todos los niños que tienen déficit atencional hay que hacer esto, sino que, digamos, depende de cada persona, de cada niño, del contexto, ¿no? No todas las escuelas son iguales, no en todas las escuelas, aunque todos usemos Zoom o alguna de estas aplicaciones, no siempre la usamos igual y no siempre hay la misma cantidad de alumnos, no siempre la dinámica es la misma. Entonces, en este contexto en particular, ¿no? Con este niño hay que ver qué es lo que resulta, qué es lo que conviene continuar modificándolo, ¿no? E ir monitoreando esto, porque no es solamente, digamos, tirar alguna estrategia de intervención y dejarla que mágicamente funcione, sino, digamos, esto es algo que se va construyendo o transformando en el día a día, diría yo. Totalmente, totalmente.
Y bueno, no olvidarse que las personas somos seres integrales, tenemos una historia, nos pasan cosas, y por eso justamente es tan importante que no hay una receta. Y esto va más allá de las teorías marcos conceptuales, ¿sí? Que se plantean, porque son válidos y están muy buenas las técnicas o las herramientas. Pero en ese sentido, por eso, veamos cómo ajustamos todas las herramientas que tenemos ya que nos han transmitido nuestra formación a esa persona. Pero la persona no tiene que ajustarse a nosotros. Nosotros no debemos ajustar a esa persona. Ya se va cumpliendo la hora, Inés. La verdad me encantó compartir con vos. Me encantaron compartir con todos. Con Inés justamente estamos ahora por dar un curso que se llama Intervenciones en salud y educación en el ámbito de la discapacidad. En la Marina Mercante. Ahí seguramente la gente del Cisne va a publicar el flyer o el mail para aquel que esté interesado. Particularmente para nosotros es un placer haber nuevamente, muy agradecidos por la invitación del Cisne. La verdad es que me he sentido muy cómodo, veo que vos también. Siempre es muy importante problematizar al respecto, ¿sí? Porque la discapacidad es un problema que nos atañe a todos. Entonces, qué importante es poder cuestionar y que haya sido algo recíproco. He estado leyendo comentarios, no sé si querés leer algunos. Sí, hay algunos, habían hablado sobre los chicos invisibilizados, ¿no? Cuando antes habíamos dicho esto de que con la pandemia muchas cosas empezaron a hacerse visibles, ¿no? Y antes quizás no les prestábamos tanta atención. Después acá dicen, es muy importante lo que dicen de cómo se plantea un tratamiento, implicar a todos los sujetos que rodean al paciente, ¿sí? Después, ¿qué más? La importancia de darle la palabra sobre todo a los jóvenes, ¿sí? Los adolescentes. La modalidad especial debe garantizar el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad, brindar junto a las escuelas de nivel las condiciones pedagógicas didácticas para que todos los niños aprendan, trabajar colaborativamente, ¿sí? Y yo agregaría no olvidar, digamos que no solamente en la escuela se aprende todo lo que está en la currícula, estos aprendizajes explícitos o formales, ¿no? El otro día, releyendo la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? En el artículo 24 famoso que habla sobre el acceso a la educación, decía, digamos, que uno de los derechos es aprender las habilidades para la vida y el desarrollo psicosocial en la escuela, ¿no? Me llamó la atención, quizás en algún momento, digamos, lo había pasado de largo, ¿no? Porque está en medio de todas las cosas que mencionas, que es bastante largo, pero qué interesante esto, ¿no? Digamos, enseñar también las habilidades para la vida, y no solamente para la persona con discapacidad, sino, digamos, a todos los niños, esto que decíamos antes, aprender a convivir, ¿no? No solamente estar pendiente de que hay que cumplir con tal o cual contenido. Esto es algo que con esto de la cuarentena se empezó a replantear mucho, ¿no? Digamos, ¿dónde está la escuela? ¿Cuáles son digamos, los aspectos relevantes que tenemos que enseñar? ¿Sí? Y que no solamente es que aprenda a hacer fracciones o que aprenda tal o cual teoría. Me parece que pasa un poco por ahí, ¿no? Totalmente. Acá en Instagram figura cómo me conecto con mi alumno con autismo que no habla. Los padres no me acompañan. Bueno, por empezar, es crucial nuevamente trabajar en red, ¿sí? Con los profesionales, con la familia, porque de algún modo es un compromiso de todos, absolutamente de todos. Toda persona se comunica. Toda conducta de por sí es vínculo, es comunicación. Entonces, tal vez lo que se están fallando es el ambiente, nuevamente, porque ese niño necesita de mayor acompañamiento, necesita de mayor apertura, de un ambiente enriquecedor. Y hay muchos canales, ¿sí?, de comunicación que son alternativos para las personas. Imágenes, por ejemplo, es clave para las personas con autismo. Así que bueno, muchas gracias. La verdad, un placer nuevamente. No sé, Inés, si querés dejar algún mail para vos, si te parece. Sí, me pueden escribir a Inés-herrera@uca.edu.ar, así que si tienen algún comentario o pregunta o algo que quieran compartir, bienvenido será. Hay comentarios muy interesantes. También Miriam me está diciendo que es algo que nos compete a toda la sociedad, que empezamos como comunidad educativa, ¿no? En articulación siempre con los profesionales de la salud. Y esto me parece que está bueno destacarlo, ¿no? Cómo no tenemos que trabajar los profesionales de la salud por un lado, los profesionales de la educación por otro, sino que en realidad estos dos ámbitos que planteamos en un comienzo en la charla
¿no? Como la salud y educación, donde se desarrolla una persona desde que cada uno es pequeño, ¿no? Es importante, digamos, que haya una articulación. Y siempre la escuela con la familia, ¿no? Siempre, digamos, todo el entorno, ¿sí? Y no, digamos, cada uno trabaja en su quinta y nada más. Porque si realmente queremos transformar la sociedad para que sea inclusiva, para que realmente haya convivencia, con algo que haga uno solo, digamos, no va a ser suficiente, ¿no? Entonces es importante replantearlo desde este lugar. Exactamente, muy bien lo has dicho. Y bueno, les dejo mi mail por si también les interesa, es lic.hernantopia@hotmail.com, y para el curso, nuevamente, que lo vamos a iniciar con mucho entusiasmo, tenemos muchas ganas de poder brindar lo que nuestro aporte, ¿sí? Y que enriquecernos junto, obviamente, a los otros también, porque tenemos mucho que aprender, es un largo camino que hay que hacer. Es extensión@udem.edu.ar. Así que muchas gracias y un placer. Espero que haberles aportado algo junto con Inés. Sí, estoy segura. Alguna idea se deben haber Así llevado. es. Gracias, Hernán, por la invitación. Gracias a Periódico El Cisne, bueno, y a Ricardo Unamuno y Tomás, que también nos ayudaron con la parte técnica. Gracias. Gracias. Gracias a todos.